El hambre no es un sentimiento, es una bestia con garras de hierro que te araña el estómago desde adentro hasta que el dolor se convierte en tu único pensamiento. Para Mateo Vega, el hambre tenía el sonido de una campana de iglesia oxidada, constante y fúnebre, repicando en sus sienes mientras caminaba por las calles polvorientas de Tetuán de las Victorias. Era el Madrid de 1968, una ciudad que quería ser moderna con sus nuevos edificios de cemento, pero que en los callejones olía a carbón, a sudor viejo y a desesperación. Mateo se detuvo frente a la puerta de la casa de auxilio social. La fila de hombres con boinas raídas y mujeres con pañuelos negros se extendía como una serpiente agonizante bajo el sol de justicia de un agosto castellano. El aire vibraba sobre el asfalto. Mateo se pasó la mano por la cara, sintiendo los huesos de sus pómulos cada vez más afilados, como cuchillos de carnicero que intentaban perforar su propia piel. Tenía 34 años, pero el espejo de su pensión, una mancha de azogue desconchado, le devolvía la imagen de un espectro de 50. Hacía meses que lo habían echado de la carnicería El Brillante. El dueño, un hombre gordo con dedos como salchichas, le dijo que ya no hacían falta 2 manos para cortar la poca carne que la gente podía pagar. Mateo, que sabía desollar un conejo en segundos y separar el hueso del tuétano con la precisión de un cirujano, se vio de pronto con las manos vacías y el bolsillo seco, sin familia, sin amigos y con una timidez que rayaba en lo patológico. Se hundió en el fango de la miseria. «¡Se acabó! ¡No hay más!», gritó un guardia con uniforme gris desde el umbral de la puerta. Un murmullo de indignación, débil y quebrado, recorrió la fila. Mateo estaba a solo 5 personas de la entrada. El caldero de lentejas aguadas, que era su única esperanza de no desmayarse ese día, se había vaciado. Vio cómo cerraban la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo fue como un disparo en su pecho. Caminó de regreso a su habitáculo, un semisótano en la calle de Bravo Murillo, donde la humedad dibujaba mapas de continentes olvidados en las paredes. El lugar olía a orina y a encierro. No había electricidad, solo la luz mortecina que entraba por una ventanilla a ras de suelo, permitiéndole ver los pies de los transeúntes. Mateo se sentó en el borde de su jergón de paja. Sus tripas lanzaron un rugido tan violento que se dobló sobre sí mismo, abrazándose el vientre. En un rincón, sobre una mesa de madera coja, descansaba su único tesoro, su juego de cuchillos de carnicero. Los mantenía impecables, envueltos en un trapo de lino. Los sacó uno a uno. El acero brillaba con una luz fría y peligrosa. El de deshuesar, el de filetear, la puntilla. Los acarició con la yema de los dedos. Eran extensiones de sus propias manos. «Tengo hambre», susurró, y su voz sonó como el crujido de una rama seca. Salió de nuevo cuando el sol empezó a esconderse, tiñendo el cielo de Madrid de un rojo violento, casi como el color de la sangre fresca que solía limpiar en la carnicería. Vagó por el rastro, buscando algún resto de comida entre los desperdicios de los puestos que ya cerraban. Solo encontró una cáscara de naranja amarga y un trozo de pan verde de moho que un perro callejero le arrebató antes de que pudiera llevárselo a la boca. El perro, un galgo flaco y sarnoso, lo miró con ojos amarillos antes de salir huyendo. Mateo sintió una envidia atroz. El animal tenía algo que comer. Él no tenía nada, ni siquiera la dignidad que da el trabajo. Se apoyó contra la pared de un callejón oscuro, cerca de una taberna de mala muerte, de donde salía el olor a fritura y el sonido de las copas de vino
golpeando el mostrador. En ese momento, vio a un hombre salir por la puerta trasera del local. Era un tipo bajo, con una panza prominente, que tensaba los botones de su camisa blanca, manchada de sudor. Llevaba una bolsa de papel en la mano de la que asomaba el cuello de una botella de anís y algo envuelto en papel de estraza. El inconfundible aroma de un chorizo de cantimpalo y un trozo de queso curado. El hombre empezó a orinar contra la pared, tarareando una copla mal cantada, totalmente ajeno a la sombra que se despegaba del muro detrás de él. Mateo sintió que el mundo desaparecía. No había leyes, no había guardia civil, no había Dios. Solo estaba ese olor a comida y el rugido de sus tripas que ahora exigían ser calladas a cualquier precio. Su mano, por puro instinto profesional, buscó el mango del cuchillo de desollar que había escondido en su cinto antes de salir. El acero estaba frío, pero su sangre hervía. Un paso, 2 pasos. El hombre terminó de orinar y se giró, sonriendo con la estupidez de los borrachos. «¿Qué pasa, Madiquita? ¿Quieres un trago?», dijo el hombre balanceando la bolsa de comida. Mateo no respondió con palabras. Su mente solo veía el paquete de papel de estraza. Dio un salto, movido por una energía que no sabía que aún poseía. El carnicero que habitaba en él tomó el control. No fue un ataque desordenado. Fue un movimiento fluido, aprendido tras años de degollar reses. Su mano izquierda tapó la boca del hombre mientras la derecha hundía el acero, justo debajo de la mandíbula, buscando la carótida. El sonido fue un leve chof, seguido por el gorgoteo del aire mezclándose con la sangre. Los ojos del borracho se abrieron de par en par, llenos de una sorpresa infinita. Mateo lo sostuvo con fuerza, sintiendo el calor del líquido vital empapando su manga. No sentía horror, sentía una curiosidad eléctrica. Cuando el cuerpo dejó de sacudirse, Mateo lo arrastró hacia el fondo del callejón, oculto tras unos bidones de basura de metal. Sus manos temblaban, pero no por el crimen, sino por la urgencia de abrir la bolsa de papel. Devoró el chorizo con una desesperación animal, tragando trozos casi sin masticar. El queso le supo a gloria bendita. Pero cuando terminó, el hambre, esa bestia insaciable, no se calmó. Miró el cuerpo a sus pies. La sangre seguía manando, oscura y espesa sobre el suelo de tierra. En la penumbra del callejón, un pensamiento oscuro y prohibido germinó en su mente. Si la carne de cerdo lo mantenía vivo, ¿qué diferencia había con esta? Era carne, era proteína, era la supervivencia del más fuerte en un país que lo había dejado morir de hambre. «Tú ya no necesitas esto», le dijo al cadáver, mientras sacaba de nuevo su cuchillo, esta vez buscando una parte más carnosa del muslo. El primer corte fue limpio. Mateo Vega acababa de cruzar una frontera de la que no había retorno. El semisótano de la calle Bravo Murillo se había convertido en un santuario de sombras. Mateo entró arrastrando el fardo envuelto en una lona vieja que había encontrado cerca de los muelles de carga. El peso del cuerpo era considerable, pero la adrenalina, ese combustible amargo, le daba una fuerza que sus músculos desnutridos no deberían poseer. Cerró la puerta con 3 vueltas de llave y echó el cerrojo de hierro. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por su respiración sibilante. Colocó el cuerpo sobre la mesa de madera, la misma donde antes solo descansaban sus cuchillos limpios. La luz de la luna, filtrada por la ventanilla a ras de suelo, iluminaba las botas desgastadas de la víctima. Mateo no sentía remordimiento. Sentía una urgencia técnica. Encendió un pequeño hornillo de queroseno
cuya llama azulada proyectaba sombras alargadas y monstruosas en las paredes desconchadas. Con la parsimonia de quien se prepara para una jornada laboral, se desnudó hasta quedar en calzoncillos para no manchar su única muda de ropa buena. Sus costillas se marcaban bajo la piel pálida como las teclas de un piano roto. Tomó el cuchillo de desollado. El acero, frío y leal, parecía vibrar en su mano. «Paciencia, Mateo», se susurró a sí mismo. «Un buen corte requiere paciencia». Empezó por las extremidades. Sus manos recordaban perfectamente la resistencia de la fascia, la textura del tejido adiposo y la dureza del fémur. A medida que trabajaba, el olor metálico de la sangre fresca llenó el espacio cerrado, mezclándose con el aroma a humedad. No era un olor desagradable para él. Era el olor del sustento. Con una precisión quirúrgica, separó los cortes primarios, los glúteos y los cuádriceps, las partes más ricas en músculo. La parte más difícil fue la primera vez que llevó un trozo de carne a la sartén de hierro fundido. No tenía aceite, así que usó la propia grasa del hombre para lubricar la superficie. El siseo de la carne, al contacto con el metal caliente, provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El aroma era extrañamente familiar, similar al cerdo, pero con una nota más dulce, más intensa. Cuando dio el primer bocado, sus ojos se cerraron con fuerza. La carne estaba tierna, infiltrada de una suavidad que nunca había encontrado en las vacas viejas y flacas que despiezaba en El Brillante. En ese instante, algo se rompió definitivamente en su psique. No era solo comida, era poder. Estaba consumiendo la esencia de otro hombre, asimilando su fuerza, borrando su existencia para asegurar la suya. «Es deliciosa», gimió, mientras las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas hundidas. Esa noche, Mateo no durmió. Pasó las horas procesando el resto del cuerpo. Lo que no podía consumir de inmediato, lo saló cuidadosamente utilizando un saco de sal industrial que había robado semanas atrás. En la España de Franco, nada se desperdiciaba. Cortó la carne en tiras finas para hacer una suerte de cecina improvisada, colgándola de hilos de pescar en el rincón más seco del sótano. Sin embargo, el problema eran los restos sobrantes. Los huesos, la cabeza, las vísceras. Mateo sabía que no podía simplemente tirarlos a la basura comunal. Su mente, antes nublada por el hambre, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Recordó las obras del alcantarillado que se estaban llevando a cabo unas calles más abajo. Esperó a las 3 de la mañana, la hora en que los serenos daban sus rondas, y el Madrid nocturno se sumergía en un letargo profundo. Metió los restos en varios sacos de papel de estraza grueso, reforzados con cordel. Salió a la calle con la cautela de un gato. El eco de sus propios pasos sobre los adoquines le parecía un estruendo, pero la ciudad estaba muerta. Llegó a una zanja abierta donde las tuberías de plomo yacían como intestinos de la ciudad. Arrojó los sacos al fondo, cubriéndolos con una capa de cal viva, que había encontrado en un cobertizo de la construcción. La cal disolvería los tejidos y aceleraría la descomposición antes de que los obreros regresaran el lunes. Al volver a su cuarto, Mateo se lavó las manos con un trozo de jabón de Tajo hasta que la piel se le puso roja. Se miró en el espejo roto. Ya no era el espectro de un hombre derrotado. Sus ojos tenían un brillo nuevo, una vitalidad depredadora. El hambre física había desaparecido, pero en su lugar, un vacío diferente empezaba a crecer. Un vacío que no se llenaba con calorías,
sino con la descarga eléctrica del acto mismo. Había descubierto que el mundo se dividía en dos tipos de personas: los que esperan en la fila por un plato de lentejas aguadas, y los que, como él, se atreven a servirse del banquete que camina por las calles. «Mañana», pensó mientras se acostaba en su jergón, ahora mucho más cómodo. «Mañana tendré que buscar una manera de conservar mejor la mercancía». El carnicero de Tetuán acababa de nacer. Y Madrid, con sus sombras y su silencio impuesto, era el lugar perfecto para su crianza. Había pasado una semana desde que la suerte del borracho se extinguió en el sótano de Bravo Murillo. Para Mateo Vega, esos 7 días fueron una revelación. Su cuerpo, antes una cáscara vacía y temblorosa, se había transformado. Sentía una calidez constante en sus venas, una lucidez mental que le permitía observar el mundo con la frialdad de un entomólogo estudiando insectos. La carne humana no solo lo había alimentado, lo había despertado. Sin embargo, la carne salada y seca que colgaba de sus hilos de pescar empezaba a agotarse. Y lo que era más importante, el placer del banquete original estaba desapareciendo, dejando tras de sí un vacío que pedía ser llenado con algo más que simple nutrición. Necesitaba la frescura, el calor del momento, el ritual del despiece. Mateo empezó a salir todas las tardes, pero ya no buscaba restos en la basura. Ahora buscaba mercancía. Se sentaba en los bancos de la Plaza de Castilla o merodeaba cerca de las lavanderías públicas, donde el vapor de agua y el olor a jabón de Tajo llenaban el aire. Allí fue donde la vio por primera vez, doña Elena. Elena era una mujer de unos 60 años, una viuda silenciosa que malvivía lavando ropa ajena. Nadie la esperaba en casa, nadie preguntaba por ella. Era el tipo de sombra que el Madrid de Franco producía en masa. Personas invisibles que solo existían para trabajar y morir en silencio. Mateo la observó durante 3 días. Notó que siempre regresaba a su pensión por un camino estrecho que bordeaba un solar en construcción, cargando un pesado fardo de sábanas blancas. «Es perfecta», susurró Mateo, sintiendo una salivación involuntaria. El jueves por la noche, el cielo de Madrid se cubrió con nubes de tormenta, pero el calor seguía siendo pegajoso y asfixiante. Mateo se colocó en el solar, oculto tras una hormigonera vieja y unos sacos de cemento. Llevaba su cuchillo de filetear, el más largo y delgado, envuelto en un periódico para no llamar la atención si alguien lo veía. Cuando Elena apareció, su silueta recortada contra las farolas de gas mortecinas de la calle, Mateo no sintió la desesperación animal de la primera vez. Esta vez sintió una calma profesional. Esperó a que ella estuviera en el punto más oscuro del camino, donde los ruidos de la ciudad se amortiguaban por las paredes de ladrillo visto. Salió de las sombras con una agilidad que antes le hubiera sido imposible. No hubo palabras, no hubo gritos. Elena apenas tuvo tiempo de soltar el fardo de sábanas, que cayó al suelo como un fantasma derrotado. Mateo la sujetó con una fuerza abrumadora, y con la precisión de un maestro carnicero, cortó el flujo de su vida. Lo que siguió fue un refinamiento de su técnica. Arrastró el cuerpo al interior del solar. Allí, en la oscuridad, se permitió un momento para explorar su poder. No se limitó a matar. Empezó a disfrutar del control sobre el cuerpo inerte. Le quitó el pequeño broche de plata que llevaba en la solapa, un recuerdo de un marido muerto hacía décadas, y se lo guardó en el bolsillo. Su primer trofeo. El regreso al sótano fue más arriesgado. El cuerpo de la mujer era menos pesado que el del borracho, pero el miedo a ser descubierto le daba un toque de excitación que empezaba a gustarle.
Una vez dentro de su cubil, encendió la lámpara de aceite. Esta vez no comió por hambre voraz. Preparó la mesa con un trozo de las sábanas blancas que había robado del fardo de la víctima, imitando los manteles de los restaurantes caros de la Gran Vía, que solo podía ver a través de los cristales. Cortó finas lonchas de la zona lumbar, la parte que en las reses se llama solomillo, y las cocinó con un poco de ajo que había logrado comprar con las pocas monedas que encontró en el monedero de Helena. Mientras masticaba lentamente, saboreando la textura delicada y el sabor metálico, Mateo se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. La carne de animal le resultaba ahora insípida, carente de alma. La metamorfosis se había completado. Ya no era un hombre muerto de hambre, era un depredador selectivo. En la radio vieja de un vecino se oía una copla sobre amores perdidos y traiciones. Mateo sonrió con los labios manchados de una grasa que no era de cerdo. Madrid seguía durmiendo, ajeno a que entre sus muros de ladrillo y sus iglesias barrocas, un hombre había descubierto que el secreto de la vida era, simplemente, devorar la de los demás. Septiembre llegó a Madrid con un viento seco que levantaba el polvo de las afueras, pero en el semisótano de Mateo Vega, el aire era denso, casi sólido. El aroma que impregnaba las paredes ya no era solo el de la humedad. Era un perfume dulzón, persistente, que se adhería a la garganta. Mateo se había acostumbrado a él. De hecho, le reconfortaba. Su tercera víctima no fue una elección al azar, sino una adquisición cuidadosamente planificada. Se trataba de un joven cartero, un muchacho llamado Julián, que cometió el error de entrar en el portal de la calle Bravo Murillo para entregar una notificación certificada a un vecino que no estaba. Mateo lo interceptó en el rellano oscuro. No buscaba comida esta vez, buscaba juventud. Estaba convencido de que la carne de alguien joven le devolvería la elasticidad que el trabajo duro y la miseria le habían robado. El proceso de transporte fue impecable. Julián desapareció tras la puerta del sótano sin que un solo vecino levantara la vista de su plato de sopa. En esta ocasión, Mateo no tuvo prisa. El hambre ya no era un rugido, sino un susurro elegante. Ató al muchacho a la silla de madera, todavía vivo, pero inconsciente por el golpe certero con la masa de hierro que Mateo usaba para ablandar filetes. Lo que siguió fue el inicio de sus experimentos. Antes de terminar con su vida, Mateo utilizó sus conocimientos de anatomía para realizar incisiones superficiales, observando cómo reaccionaba el músculo vivo al contacto con el aire frío del sótano. Se deleitaba en la fragilidad de la existencia humana. «Mírate, Julián», le decía al joven, que empezaba a despertar entre estertores. «Eres un mapa de fibras y venas, y yo soy el que va a recorrer cada camino». Cuando finalmente lo degolló, lo hizo con una solemnidad casi religiosa. Recogió la sangre en un cuenco de cerámica, recordando una receta de morcilla que su abuela hacía en un pueblo perdido de la Extremadura profunda. Pero esta vez, el ingrediente principal no sería un cerdo de montanera. El ritual de la mesa se volvió más complejo. Mateo ya no comía en calzoncillos sobre un jergón sucio. Había conseguido, a través de pequeños hurtos en las tiendas del barrio, un juego de cubiertos de alpaca y una copa de cristal tallado. Limpió la mesa hasta que la madera brilló. Colocó el broche de plata de la viuda Helena y el silbato de latón del cartero como centros de mesa. Eran sus comensales mudos. Esa noche preparó fricandó. Tradicionalmente se hace con ternera, pero Mateo utilizó láminas finas de la espalda del cartero, las enharinó
y las guisó a fuego lento con vino tinto peleón y unas setas que compró en el mercado de maravillas. Mientras el guiso burbujeaba en el hornillo, Mateo se afeitó y se puso una camisa blanca que había lavado y almidonado con esmero. Se sentó a la mesa. El silencio del sótano era solo interrumpido por el paso de los coches en la calle superior. Mateo se sirvió el guiso. La carne era excepcionalmente tierna, con una textura que se deshacía en la lengua. Cada bocado le producía un placer que rayaba en lo erótico. Sentía que el vigor del joven Julián pasaba a sus propios músculos. Su piel parecía más firme, su vista más aguda. Sin embargo, el sadismo de Mateo estaba mutando. Ya no le bastaba con comer. Necesitaba humillar la dignidad de la víctima incluso después de la muerte. Usó la ropa del cartero para limpiar los restos de grasa de la mesa, y luego la quemó en una pequeña estufa de carbón, disfrutando del olor a lana quemada que enmascaraba, por un momento, el olor a carnicería. El sótano ya no era una celda de miseria, era su reino, un lugar donde el orden del mundo se invertía. El carnicero era el rey, y los ciudadanos eran el ganado. Pero Mateo cometió su primer descuido por exceso de confianza. Al limpiar los huesos de Julián, que planeaba convertir en mangos para sus herramientas, olvidó que el joven llevaba un anillo de compromiso de oro barato. El anillo rodó por el suelo y se coló por una rendija de las tablas de madera, quedando oculto bajo la estructura del edificio. Un pequeño fragmento de realidad que no pudo ser devorado. Esa noche, Mateo durmió el sueño de los justos. En sus sueños no había sangre ni gritos, solo banquetes interminables bajo el sol de una España que, para él, por fin era próspera. Mientras tanto, en la oficina de correos, alguien empezaba a notar que Julián no había regresado de su ruta. Octubre tiñó los cielos de Madrid con un gris plomo que parecía aplastar los tejados de pizarra. En los periódicos de la época, como el ABC o Ya, las noticias sobre el desarrollo económico y las inauguraciones de pantanos por el Generalísimo ocupaban las portadas. Pero en las páginas interiores, en la sección de sucesos, empezaban a aparecer breves notas sobre desapariciones inexplicables. Un jubilado que no volvió de su paseo por la casa de campo. Una lavandera que dejó su puesto vacío. Un joven cartero cuyo carrito fue hallado abandonado. Para el régimen, no había criminales en España, solo casos aislados. Esta invisibilidad era el mejor aliado de Mateo Vega. Mateo ya no era el hombre famélico que mendigaba lentejas. Había engordado ligeramente, y su rostro tenía un color saludable, casi rubicundo, que contrastaba con la palidez cadavérica de sus vecinos. Se movía por el barrio de Tetuán con una confianza nueva, saludando con una inclinación de cabeza a los tenderos, quienes lo veían como un hombre solitario pero respetable, que milagrosamente parecía haber encontrado fortuna. Pero la fortuna de Mateo era un pozo sin fondo. Su cuarta víctima fue un salto de audacia que casi lo delata. Se trataba de don Manuel, un anticuario con una pequeña tienda en el Rastro, un hombre de gustos refinados y soledad absoluta. Mateo lo convenció para que fuera a su sótano, bajo la promesa de mostrarle un relicario de plata del siglo XVIII, que, según él, había heredado de una tía en Extremadura. Don Manuel entró en el semisótano con su abrigo de lana fina y su bastón de empuñadura de marfil. El olor del lugar lo hizo arrugar la nariz de inmediato. «Huele usted a matadero, joven», dijo el anticuario, ajustándose las gafas. «¿Dónde está esa pieza que dice tener?»
Mateo, que estaba detrás de él, cerró el cerrojo con un clic seco que resonó en toda la estancia. La pieza está sobre la mesa, don Manuel. Solo que aún no ha sido tallada. El ataque no fue rápido como los anteriores. El anticuario, a pesar de su edad, luchó con una fuerza nacida del pánico puro. El bastón voló por los aires, golpeando una de las lámparas de aceite y provocando una pequeña llamarada que Mateo tuvo que sofocar con el pie. Finalmente, la superioridad física del carnicero se impuso. Pero antes de terminar el acto, Mateo hizo algo nuevo. Obligó al hombre a mirar su colección. Le mostró el broche de Elena y el silbato de Julián. Se deleitó en ver el terror absoluto en los ojos de don Manuel, antes de que el cuchillo de filetear hiciera su trabajo. El sadismo de Mateo ya no era una herramienta para silenciar, sino un fin en sí mismo. Necesitaba que sus víctimas supieran quién era él y qué iba a pasar con su carne antes de que sus corazones dejaran de latir. Esa noche, el sótano se convirtió en una cocina de alta escuela. Mateo despiezó a don Manuel con una elegancia que habría envidiado el mejor chef del Hotel Ritz. Extrajo el hígado con un cuidado exquisito, preparándolo a la madrileña, con cebolla caramelizada y un toque de vinagre de Jerez que había comprado especialmente para la ocasión. Mientras cenaba, rodeado por la ropa fina del anticuario y su bastón de marfil, Mateo sintió una epifanía. Madrid era una ciudad de desaparecidos, porque nadie quería mirar a las sombras. Si él seguía siendo una sombra, podría alimentarse de la ciudad para siempre. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de manifestarse. Don Manuel no era una sombra invisible como Elena o el borracho. Tenía clientes, tenía citas. Y esa misma tarde, un cliente importante, un coronel de la Guardia Civil retirado, había quedado en pasar por su tienda. Al encontrarla cerrada y sin noticias de Manuel, el coronel, hombre de orden y poca paciencia, decidió llamar a un viejo contacto en la Dirección General de Seguridad. La maquinaria del Estado, lenta pero implacable cuando se trataba de personas de bien, empezó a girar. En una oficina llena de humo de tabaco ducados, un joven inspector llamado Diego Alatriste, sin parentesco con el capitán literario, ponía la primera chincheta en un mapa de Madrid. El lugar, Tetuán. Mateo, ajeno a esto, saboreaba un trozo de carne especialmente tierno mientras leía un periódico viejo. No se dio cuenta de que, por la ventanilla a ras de suelo, un niño que jugaba con un aro en la acera se había detenido un segundo. El niño había visto, a través de la suciedad del cristal, un brillo metálico en el suelo del sótano. Era el reflejo del sol sobre el cuchillo de carnicero de Mateo, que descansaba sobre la mesa junto a un plato que no parecía contener carne de vaca. El niño no dijo nada en ese momento, pero la imagen de aquel hombre de ojos brillantes cenando solo en la penumbra se quedó grabada en su mente infantil. El círculo empezaba a dibujarse, y Mateo Vega, el carnicero de hombres, estaba justo en el centro. El despacho del inspector Diego Alatriste en la Dirección General de Seguridad, ubicada en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Era un hervidero de humo de tabaco y papeles amarillentos. El suelo de baldosas hidráulicas estaba marcado por las pisadas de botas militares y zapatos de suela de goma de los agentes. Frente a él, sobre una mesa de madera maciza, yacía el expediente de don Manuel, el anticuario. «No es una fuga, inspector», dijo el coronel retirado, sentado frente a Diego mientras golpeaba el suelo con su propia fusta. Manuel era un hombre de costumbres. No dejaría su tienda abierta con la llave puesta por dentro
si no hubiera pasado algo grave. Y no es el primero. Alatriste, un hombre de mirada cansada y bigote recortado, asintió en silencio. Tenía sobre su mesa otros informes. El joven cartero desaparecido hacía semanas y una lavandera que no regresó a su pensión. En la España de 1968, la policía se centraba en los rojos o en los delincuentes comunes de poca monta. Pero lo que Diego intuía era algo diferente. Algo que no encajaba en los manuales de la escuela de policía. Tetuán, murmuró Diego señalando el mapa. Todos los hilos mueren en Tetuán. Mientras tanto, en el semisótano de Bravo Murillo, Mateo Vega estaba experimentando una extraña inquietud. El exceso de confianza de los días anteriores había dado paso a una hiperestesia de los sentidos. El más mínimo ruido en la acera superior, el golpe de un tacón o el grito de un vendedor de periódicos le hacían saltar de la silla. Ya no se sentía el rey del barrio. Se sentía observado. El olor del sótano se había vuelto un problema. A pesar de sus esfuerzos por limpiar con lejía y cal viva, la madera de la mesa y las juntas de las paredes parecían haber absorbido la esencia de sus banquetes. Las moscas, grandes y metálicas, zumbaban en las esquinas a pesar del frío otoñal. Mateo pasó toda la mañana intentando deshacerse de los restos de don Manuel. Había decidido que no podía seguir usando el solar en construcción. Había demasiada vigilancia nocturna, ahora que las obras estaban por terminar. Recordó el Mercado de Maravillas, un lugar donde los desperdicios se amontonaban en grandes contenedores de madera antes de ser recogidos por los camiones de basura municipales. Esa noche, Mateo preparó 3 grandes bultos. Los envolvió en papel de estraza grueso, el mismo que se usaba en las carnicerías legales, y los ató con cordel de cáñamo. Se puso su gabardina gris y salió a la calle. El aire de Madrid estaba cargado de la humedad previa a la lluvia. Caminó con paso firme, pero discreto, hacia el mercado. Al llegar a la zona de descarga, vio una patrulla de la policía armada, los grises, fumando cerca de una farola. Mateo sintió que el corazón le martilleaba las costillas. Si lo detenían y abrían los paquetes, su vida terminaría bajo el garrote vil en cuestión de semanas. Se desvió por un callejón lateral, resbalando sobre unos restos de verduras podridas. Con un esfuerzo supremo, arrojó los bultos dentro de un contenedor de despojos cárnicos del mercado, confiando en que se mezclarían con las cabezas de vaca y los restos de cerdo. Sin embargo, en su prisa, no se dio cuenta de que uno de los paquetes, el que contenía la mano izquierda de don Manuel, aquella con la que sostenía su lupa de anticuario, se había rasgado contra un clavo del contenedor. A la mañana siguiente, un barrendero llamado Paco, un hombre con la vista cansada por años de madrugar, se detuvo frente al contenedor. Vio algo que brillaba entre la basura orgánica. Al acercarse, su grito cortó el silencio de la madrugada madrileña. No era el brillo del oro, sino la blancura de un hueso humano perfectamente seccionado, con un corte tan limpio que solo un experto podría haberlo realizado. 2 horas después, el inspector Diego Alatriste estaba en el mercado. Observó la mano con una mezcla de horror y fascinación profesional. Se fijó en el corte del cúbito y el radio. «Esto no lo ha hecho un carnicero cualquiera», dijo Diego a su ayudante. «Esto lo ha hecho alguien que ama el oficio. Alguien que sabe dónde termina el tendón y empieza el hueso. Buscad en los archivos de las carnicerías de la zona. Buscad a alguien que haya perdido su trabajo recientemente. Alguien solitario. Alguien que se haya quedado en los márgenes». El hilo de sangre se estaba tensando.
Mateo, en su sótano, intentaba lavar sus cuchillos una vez más, pero por primera vez, el agua del cubo no salía limpia del todo. Tenía un tinte rosáceo que se negaba a desaparecer, como si la sangre de sus víctimas finalmente hubiera decidido reclamar su lugar en la luz. El hallazgo en el mercado de maravillas había cambiado el ritmo de la ciudad para Mateo. Madrid ya no le parecía un banquete servido, sino una trampa de ratones gigante. Los periódicos hablaban ahora abiertamente de un descuartizador, y el ambiente en Tetuán se había vuelto gélido. La gente cerraba las puertas con doble llave antes de que cayera el sol, y el eco de las sirenas de los Land Rover de la policía era la banda sonora constante de sus noches en vela. Mateo estaba nervioso. La falta de suministro fresco y la presión externa estaban mermando su juicio. Sus manos, antes firmes como el mármol, empezaron a sufrir un ligero temblor. Necesitaba comer, pero sobre todo, necesitaba recuperar la sensación de control. Su quinta víctima fue su mayor error. En lugar de buscar a alguien invisible, su instinto distorsionado lo llevó a fijarse en Carmen, la hija del dueño de la mercería donde Mateo solía comprar hilo para sus costuras de carne. Carmen era joven, llena de vida, y lo más importante, era alguien a quien todos conocían. La tarde del miércoles, aprovechando una lluvia torrencial que vació las calles de peatones, Mateo la abordó cerca del portal de su casa. Usó la excusa de que necesitaba ayuda para cargar un baúl pesado en su sótano. Carmen, que lo conocía como el vecino callado del semisótano, accedió por pura cortesía española de la época. «Pase, pase, don Mateo». «No sabía que viviera en un sitio tan oscuro», dijo la chica, protegiéndose con su paraguas de lunares mientras bajaba los peldaños. En cuanto la puerta se cerró, Mateo no esperó al ritual. La golpeó con la empuñadura de su cuchillo de desollar. Pero Carmen era joven y fuerte. El golpe no fue definitivo. Ella gritó, un chillido agudo que rebotó en las tuberías de plomo del edificio antes de que Mateo pudiera taparle la boca. En el forcejeo, Carmen logró arañarle el cuello con saña, y al caer, su paraguas de lunares rodó hasta quedar debajo del jergón de paja. Mateo la terminó con una rabia ciega, una violencia que ya no era técnica de carnicero, sino puro salvajismo. Estaba empapado en sudor y sangre. El problema surgió apenas una hora después. Alguien llamó a su puerta. Un golpe seco, autoritario. «Señor Vega, soy el portero. He oído un grito. ¿Está usted bien?» Mateo se quedó petrificado, con el cuchillo aún en la mano y el cuerpo de Carmen a medio despiezar sobre la mesa. El silencio en el sótano era tan denso que temía que el portero pudiera oír los latidos de su corazón. «Estoy bien», gritó Mateo con la voz rota. «Se me ha caído un estante de herramientas. No se preocupe». El portero murmuró algo sobre los vecinos y se alejó. Mateo sabía que el tiempo se le agotaba, pero la locura había echado raíces profundas. En lugar de huir, decidió que debía procesar a Carmen esa misma noche. Su adicción al placer del sabor y la dominación era más fuerte que su instinto de supervivencia. Sin embargo, en su estado de agitación, cometió errores imperdonables. No limpió el rastro de sangre que iba desde la puerta hasta la mesa con la minuciosidad de costumbre. Olvidó recoger el paraguas de debajo de la cama. Y lo más grave, al deshacerse de la ropa de la chica, en la estufa, un trozo de tela sintética, una novedad de la época que no ardía como el algodón, no se consumió del todo, dejando un olor químico extraño que subió por los tiros de la chimenea hacia los pisos superiores. Mientras tanto,
El inspector Alatriste ya tenía una lista de sospechosos. Sus agentes habían interrogado a los dueños de todas las carnicerías de la zona. El nombre de Mateo Vega, el antiguo empleado de El Brillante, que fue despedido y vivía solo en un sótano, apareció subrayado en rojo. Un hombre que sabía manejar el cuchillo, que se quedó sin blanca y que vive en un agujero, dijo Diego a su ayudante. Mañana por la mañana iremos a hacerle una visita de cortesía. Mateo, ajeno a que el inspector ya tenía su nombre, se sentó a cenar. Pero por primera vez, la carne le supo amarga. No sabía que, mientras masticaba, el paraguas de Carmen, oculto en las sombras de su cuarto, era el testigo mudo que lo enviaría directo al verdugo. La mañana del jueves amaneció con una niebla sucia que se pegaba a los pulmones. Mateo Vega no había dormido. Había pasado la noche en un estado de trance maníaco, intentando procesar la carne de Carmen, mientras el olor a tejido sintético quemado seguía flotando en el ambiente como un reproche. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y sus uñas, por más que las frotaba con el estropajo, conservaban un cerco oscuro de muerte. A las 9 de la mañana, el sonido de varios motores rompió la calma de la calle Bravo Murillo. 2 Land Rover de la Policía Armada se detuvieron bruscamente frente al portal. Mateo, agazapado tras la ventanilla a ras de suelo, vio las botas pulidas de los agentes. Sintió un frío polar recorriéndole la nuca. «Es el final», susurró, pero su mano, por instinto, buscó el mango del cuchillo de desollar. En el rellano, el inspector Diego Alatriste hablaba con el portero, que señalaba con nerviosismo hacia la puerta del semisótano. «Lleva semanas quejándose la gente del olor, inspector. Y anoche se oyó ese grito. Don Mateo dijo que era una estantería, pero yo no me quedé tranquilo. Además, la hija del mercero no aparece por ninguna parte». Alatriste hizo una señal a sus hombres. 2 policías se colocaron a los lados de la puerta con sus defensas de goma listas. El inspector golpeó la madera con el pomo de su pistola Star. «Policía, abran la puerta, señor Vega. Tenemos una orden de registro». Dentro, Mateo se movía como un animal acorralado. Miró a su alrededor. La mesa estaba limpia, pero la sangre había penetrado en las vetas de la madera, dibujando mapas imposibles de borrar. Los tarros con carne en salazón estaban ocultos bajo el jergón, pero el paraguas seguía allí, bajo la cama, asomando la punta metálica como un dedo acusador. «No puedo abrir», gritó Mateo, su voz aguda y quebrada. «Estoy desnudo. Un momento. Abra de inmediato o derribamos la puerta», rugió Alatriste. Mateo sabía que no tenía escapatoria. En un último acto de locura, se acercó a la sartén que aún conservaba restos de su cena de la noche anterior. Metió los dedos en la grasa fría y se los llevó a la boca, cerrando los ojos por un segundo para evocar el placer que le había dado su crimen. Era su comunión final. ¡Crack! La puerta cedió al segundo impacto de los hombros policiales. La madera astillada voló por la estancia. Los agentes entraron con las linternas encendidas, cortando la penumbra del sótano. El olor los golpeó de frente. Una mezcla nauseabunda de humedad, desinfectante barato, y algo que solo los que han estado en un matadero reconocerían. Alatriste entró el último, tapándose la nariz con un pañuelo de seda. Vio a Mateo de pie en el centro de la habitación, pálido, temblando, con las manos en alto. «¿Qué es este olor, Vega?», preguntó Diego, recorriendo el cuarto con la mirada. «¿Qué tiene usted aquí que huele a muerte?». Es carne en mal estado, señor inspector», balbuceó Mateo.
Me la dieron en la carnicería, para los gatos. Aquí no hay gatos, Vega, dijo Alatriste, acercándose a la mesa de madera. Y esta mesa ha visto mucha sangre para ser la de un simple vecino. Uno de los policías, un joven cabo con ojos de lince, se agachó cerca del jergón de paja. Su mano se estiró y sacó algo que hizo que el tiempo se detuviera en la habitación. Inspector, mire esto. Era el paraguas de lunares de Carmen, manchado con una salpicadura de sangre seca. En ese mismo instante, la fachada de normalidad de Mateo se derrumbó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Ella era joven, chilló Mateo, lanzándose no hacia la puerta, sino hacia Alatriste. Su carne era dulce. Ustedes no lo entienden. Ustedes comen basura mientras yo he comido gloria. Los policías cayeron sobre él antes de que pudiera rozar al inspector. Lo redujeron contra el suelo de cemento, esposándolo con tal fuerza que sus huesos crujieron. Alatriste no se movió. Simplemente miró al hombre que yacía a sus pies, y luego señaló el jergón. «Levantad el colchón y traed palas. Quiero ver qué hay debajo de estas tablas». Cuando los agentes levantaron el jergón y empezaron a sacar los tarros de salazón y los restos óseos que Mateo no había tenido tiempo de ocultar, el silencio que cayó sobre el sótano fue absoluto. Incluso los curtidos agentes de la ley tuvieron que apartar la mirada. El carnicero de Tetuán había sido cazado, pero el horror que acababan de descubrir apenas comenzaba a revelarse en toda su magnitud. El semisótano de la calle Bravo Murillo se transformó en cuestión de horas en el epicentro del horror nacional. Mientras los fotógrafos de la prensa criminal, con sus cámaras de flash de magnesio que cegaban la penumbra, retrataban cada rincón, el inspector Alatriste supervisaba el levantamiento de las pruebas. Madrid, fuera de esas 4 paredes, contenía el aliento bajo una lluvia fina y persistente, que no lograba limpiar la sensación de suciedad que impregnaba el barrio de Tetuán. «Es un museo de la muerte», susurró el ayudante de Alatriste, retirándose de la mesa con el rostro lívido. Lo que encontraron bajo las tablas del suelo y tras el doble fondo del armario de madera fue una pesadilla técnica. Mateo Vega no solo había matado, había organizado sus crímenes con la eficiencia de una industria. Los agentes extrajeron un total de 28 frascos de cristal, de los que se usaban para conservar espárragos o pimientos, pero que contenían tiras de carne sumergidas en una salmuera espesa y oscura. Sobre la mesa de carnicero, los forenses hallaron el banquete final, que Mateo no terminó. El cuerpo de Carmen estaba allí, pero lo que más horrorizó a Diego Alatriste fue la libreta de cuero negro que encontraron oculta en el jergón. No era un diario íntimo, era un libro de recetas y notas de cata. Alatriste leyó en voz alta, con la voz temblando de una furia contenida, una de las entradas. Octubre, 1968. La pieza del anticuario. Fibra dura, pero con un retrogusto a casa noble. El hígado, salteado con jerez, ofrece una textura superior a cualquier res de Castilla. La clave está en el reposo. No es un loco cualquiera, dijo Diego, cerrando el cuaderno de golpe. Es un gourmet del infierno. Las pruebas se amontonaban en cajas de cartón. El broche de plata de la viuda Elena, el silbato de latón del cartero Julián, el anillo de oro que finalmente fue recuperado de entre las grietas del suelo, y el bastón de marfil de don Manuel. Cada objeto era una vida devorada, una familia destrozada por el hambre insaciable de un hombre que decidió que sus semejantes eran ganado. Mateo fue trasladado a la Dirección General de Seguridad. Durante el interrogatorio, no negó nada.
Al contrario, hablaba con un orgullo que helaba la sangre de los interrogadores. Sentado bajo la luz cruda de una bombilla desnuda, con las manos aún manchadas por la tinta del registro de huellas, Mateo describió cada proceso. «Ustedes ven cadáveres», dijo Mateo, mirando fijamente a Alatriste con sus ojos hundidos y febriles. «Yo veo cortes primarios, veo solomillos, veo costillares. La sociedad me dejó sin pan, y yo decidí comer del árbol prohibido. Y déjeme decirle, inspector, una vez que pruebas la verdadera libertad, el sabor de la ternera te parece cartón». El inspector Alatriste, un hombre que había visto los horrores de la guerra y la dureza de la posguerra, tuvo que salir de la sala para no golpear al detenido. La frialdad de Mateo era absoluta. No había rastro de la miseria que lo llevó a cometer el primer asesinato. Solo quedaba la arrogancia de un depredador que se creía superior por haber roto el tabú más antiguo de la humanidad. Mientras tanto, en la calle, una multitud de vecinos se agolpaba frente al portal del sótano. La Guardia Civil tuvo que cargar para mantener el orden. El grito de «¡Asesino!» y «¡Caníbal!» resonaba contra las paredes de ladrillo. El caso del carnicero de Tetuán ya no era un secreto de sumario. Era una herida abierta en el corazón de una España que se jactaba de su moralidad católica y su orden público. Esa noche, en su celda, Mateo Vega pidió su última cena antes del juicio. Cuando el guardia le entregó una bandeja con un rancho de patatas y carne de vaca dura, Mateo la apartó con desprecio. «Esto es para animales», escupió al suelo. «Yo ya sé lo que es comer como un dios». El banquete había terminado, pero el sabor de la infamia permanecería en Madrid durante generaciones. El siguiente paso era el Palacio de Justicia, donde el sistema que Mateo tanto despreciaba se encargaría de borrarlo de la existencia. El invierno de 1969 cayó sobre Madrid como una losa de granito. El Palacio de Justicia era un edificio de ecos fríos y techos altos, donde la voz de Mateo Vega sonó pequeña, pero nítida, durante el juicio más breve y macabro que la capital recordaba. No hubo piedad por parte del tribunal, ni clemencia por parte del Estado. En una España que se vendía al exterior como un remanso de paz y orden, los crímenes del carnicero de Tetuán eran una mancha que debía ser borrada con la máxima celeridad y severidad. Mateo escuchó la sentencia sin parpadear. 15 años de reclusión mayor por los robos y la profanación, seguidos de la pena de muerte por los asesinatos en serie. El juez, con el rostro de piedra, no permitió que el acusado se extendiera en sus explicaciones culinarias. El veredicto estaba escrito antes de que se abriera la primera sesión. Muerte por garrote vil. Fue trasladado a la prisión de Carabanchel, un gigante de hormigón donde el tiempo se detenía. Pasó sus últimos días en una celda de castigo, sin luz natural, alimentado por el mismo rancho infame que despreciaba. Su cuerpo empezó a marchitarse de nuevo, pero sus ojos mantenían ese brillo febril de quien ha conocido un secreto prohibido. La noche antes de la ejecución, el inspector Diego Alatriste fue a visitarlo. No por deber, sino por una curiosidad mórbida que no le dejaba dormir. Encontró a un Mateo encogido, con la camisa blanca de su arresto ahora gris y raída. «¿Vale la pena, Vega?», preguntó Diego desde el otro lado de los barrotes. «En unas horas serás solo ceniza. Nadie recordará tu nombre sin escupir al suelo». Mateo levantó la cabeza y sonrió. Sus dientes, amarillentos por la falta de higiene, parecían los de una fiera vieja. «Usted morirá habiendo comido solo lo que le permitieron, inspector. Yo moriré habiendo devorado el mundo».
He sentido el calor de la vida en mi garganta. ¿Puede usted decir lo mismo tras sus papeles y su placa? A la triste se marchó sin responder, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la prisión. Al alba, los pasos de las botas de la Guardia Civil resonaron en el pasillo. Mateo fue conducido al patio interior, donde lo esperaba el verdugo y el instrumento de muerte, el garrote vil. Era una silla de madera con un collar de hierro y una manivela trasera. Un método medieval para una España que aún tenía un pie en el pasado. Le vendaron los ojos. Mateo no opuso resistencia. Mientras lo sentaban en la madera fría y sentía el hierro rozando su nuca, sus labios se movieron en un último susurro. No fue una oración. Fue una receta. O quizás un recuerdo del sabor de Carmen o de Julián. El verdugo giró la manivela con un movimiento seco y profesional. Se oyó un chasquido de vértebras, el sonido de una rama rompiéndose en mitad de la noche. La cabeza de Mateo cayó hacia adelante. El carnicero de Tetuán ya no tenía hambre. Los periódicos del día siguiente apenas dedicaron una columna a la ejecución. El régimen quería que la historia muriera con él. Sus restos fueron enterrados en una fosa sin nombre en el cementerio de la Almudena, cubiertos con la misma cal viva que él utilizó para ocultar sus pecados. El semisótano de la calle Bravo Murillo fue tapiado. Nadie quiso volver a vivir allí. Años después, cuando el edificio fue demolido para construir nuevos bloques de pisos, los obreros todavía decían que el aire en ese rincón olía a algo dulce y metálico, un aroma que ni el tiempo ni el hormigón podían sepultar. La historia de Mateo Vega terminó en 1969, pero el mito del hombre que se convirtió en monstruo para no morir de hambre quedó grabado en el subconsciente de Madrid. Una ciudad que aprendió, por las malas, que a veces el mayor peligro no viene de fuera, sino de aquel que espera hambriento en la oscuridad de un portal.